Cristina Falleras, hola. Hola, ¿qué tal? Bien. Estamos en Collioure, Francia. Precioso. En un puerto y así que hemos decidido de hacer la entrevista dentro de una barca para ser coherente con el festival de una mar a la otra. Donde tú estás muchas cosas, periodista, escritora, editriza. Y hay cosas, tú haces la cocina, otras cosas. En la cocina, en el dormitorio, yo hago cosas de todo tipo. Y bueno, en 2008 has estado licenciada de tu trabajo de periodista porque el pretexto se llama la crisis. Sí. Y llega directamente como un cop de puny. Porque te tiran de tu piso. Claro. Y habías visto una película sobre el tema, pero vivirla es diferente. Claro. En 2008 me echaron del trabajo. Yo estaba embarazada, entonces, de 8 meses. Empezaba la crisis y en España la crisis ha servido para destrozarlo todo. España en 2008, en 2006... era un país que se ponía de ejemplo en Europa como un país en desarrollo, moderno. En 2008 decidieron que había una crisis, que es la manera en la que se decide que se reparte la riqueza de otra forma. Se roba a los pobres y se da más dinero a los ricos. De 2008 ahora a 2015, España se ha roto absolutamente económicamente. En este momento en España hay entre 12 y 15 millones de personas en riesgo de exclusión y pobreza extrema. A mí me pilló todo aquello despedida del trabajo. En 2012 lo que se llama en España me desahuciaron, es decir, el banco me quitó la casa porque yo no podía pagarla. En este momento, en 2015, el día de hoy, ¿Sí? 95 familias serán sacadas de su casa en España. Ayer se sacaron 95 familias de su casa en España. Anteayer se sacaron 95 familias de su casa en España. Cada día se sacan 95 familias aproximadamente de su casa en España. Y quedan en la calle. Nos dicen que el crecimiento está de vuelta. Claro, está de vuelta para ellos. En eso consiste una crisis. En eso consiste una crisis. Tú cambias la percepción de lo que es crecimiento. En este momento, un país crece cuando crecen los bancos, los lobbies y las grandes empresas. Antes había algo que se llamaba Estado del Bienestar, se llamaba socialdemocracia, y un país crecía cuando los trabajadores tenían mejores condiciones de vida. Eso se ha roto, eso ya no existe. Ni en España ni en Europa, ¿eh? Y finalmente la Europa se va a transformar en un país ultracapitalista y el bienestar está muerto. Para eso se creó. Europa nunca se creó como un núcleo social. Europa se creó como un centro de lobbies económicos para enfrentar los lobbies estadounidenses. Nada de lo que se ha hecho en Europa desde que se creó ha revertido en mejoras para los trabajadores ni para los ciudadanos. Todo ha revertido en mejoras para los lobbies, las grandes empresas y finalmente para los paraísos fiscales. Sí, y España no es un paraíso fiscal. No, Andorra. Andorra sí, España no. Andorra, Luxemburgo. Es salado, está bien. Claro. Vas a esquiar y aprovechas con una maleta, claro, ¿sabes? Claro, claro. Tú no sabes cuánta gente de repente esquía en los Alpes suizos, en España. Eso sí, ex vicepresidentes del gobierno, ex ministros de Economía, ex ministros de Industria. Se han hecho amigos con esa política, quizás. Se han quitado la careta. Ya no les importa. El problema es que no les importa lo que suceda. El problema es que hay una impunidad absoluta. Es decir, cuando en España empezaron a empobrecer a la gente y a echarla a la calle, lo primero que hicieron fue crear un sentimiento de culpa. Dijeron, tú eres culpable,
Tú eres culpable porque has vivido por encima de tus posibilidades. Tú has comprado una casa, no podías comprarla. Tú has comprado un coche, no podías comprarlo. No podías hacerlo. Tú te ibas de vacaciones, no podías. La culpa es tuya. Tú tenías que haber sido pobre siempre. Y es muy curioso, una sociedad de consumición que impide a la gente de consumir y que se extraña del hecho que la economía se va. Yo creo que ya no es exactamente una sociedad de consumo, lo llamamos todavía sociedad de consumo. La sociedad de consumo es lo que ha permitido llegar hasta aquí. Ahora es una sociedad financiera. Es decir, la base ya no es el consumo ni el mercado, sino las finanzas. Es una entelequia. La riqueza ya no existe en Europa. Europa se construye como una entelequia económica. El gran problema que tiene Europa en este momento es que todo lo que la rodea va a entrar. Y no pasa nada. Y de repente aquellos a quienes hemos robado para poder mantener este estado del bienestar primero y después esta bonanza financiera, van a traspasar las fronteras y van a pedir que devolvamos aquello que hemos robado. Y eso es lo que les da miedo ahora. Por eso ahora construyen alambradas con cuchillas, se echan las manos a la cabeza, prohíben la migración, prohíben los refugiados. Porque las guerras que hemos creado y hemos ayudado a crear, ahora tenemos que pagarlas. Porque no se puede vivir siempre robando y explotando. Y de repente, la comunicación, los cambios en la comunicación, internet, una mayor cultura en la gente, una mayor educación en ciertos países, han permitido que la gente se mueva porque busca un sitio mejor. Y el sitio mejor es Europa, porque es Europa quien ha robado. Y estamos viviendo una situación espantosa y no nos damos cuenta todavía. Yo creo que Europa no ha tenido una situación tan repugnante desde los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y no nos estamos dando cuenta. Casi la Guerra Civil Española, quieres decir. Es Bueno, el prólogo, pero en versión económica. Eso en España. En Europa creo que es más equiparable a los años 30. Pero sí, en España, por supuesto. En España, en este momento, la población, los ciudadanos, están tomando las instituciones. Sí, como hemos visto... En Barcelona y en Madrid, por ejemplo. Pero hay un error en Europa. ¿Tú crees que Podemos, que es un partido, está en la alcaldía de Barcelona y está en la alcaldía de Madrid? No. Ada Colau, que es la alcaldesa de Barcelona, no es de Podemos. Es de una asociación de defensa de los desahuciados. Manuela Carmena, que está en el Ayuntamiento de Madrid, no es de Podemos. No son de Podemos. Podemos las ha apoyado, pero ellas no pertenecen a ningún partido político. Es la sociedad que penetra las instituciones, porque ningún partido político, ni Podemos, ninguno de ellos, ha conseguido dar respuesta a lo que está sucediendo en este momento. Y es una esperanza, esas alcaldesas, un cambio. Tú vives en Barcelona, creo. En Madrid. En Madrid, ahora en Madrid. ¿Y has visto un cambio? Claro, por supuesto. Tú fíjate que cuando se inicia la crisis de los refugiados, esta última, y Europa decide que cada país acogerá un cupo de refugiados, el gobierno español dice que no, que ellos no. Y entonces la alcaldesa de Barcelona dice, yo sí. Barcelona será ciudad para refugiados. Y la alcaldesa de Madrid dice, yo sí. Madrid será ciudad para refugiados. Y el alcalde de Santiago de Compostela dice, yo sí. Y el de Zaragoza, yo sí. Y de repente esa gente, ciudadanos, que han tomado las instituciones, responden con solidaridad ciudadana porque vienen de la pobreza. Sin embargo, temo la respuesta. Yo no creo que las instituciones europeas... Juncker es un ladrón, pero es un ladrón... ¿Un banquero o es lo mismo? Sí, es banquero, ladrón y además ladrón. Juncker construyó un paraíso fiscal, él solo, y lo ofreció a los lobbies europeos. Y está de presidente, es decir, ¿tú crees que esa gente, o Mariano Rajoy, que ha convertido España en un burdel, o si subiera aquí, ¿tú crees que ellos van a permitir que esto suceda? Yo no lo creo. Yo no lo creo, por eso me parece estupendo este movimiento, pero tengo mis reservas y temo la respuesta.
Entonces, has escrito sobre el tema, tiene mucho impacto por tu trabajo, estás un especialista de la comunicación, del lenguaje, y has tenido impacto sobre la población para describir el malo que tenéis, sí, que tenemos. Que tenemos. Podemos porque tenemos. Bueno, un libro nunca tiene mucho impacto. Tengo más impacto ahora que trabajo en la televisión. Cuando sales en la televisión Sí. todo el rato diciendo estas cosas... Y te finalmente- dejan decirlo a la televisión, Sí. todo eso, o sea, esas cosas bolchevicas. Sí, 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 soy un poco la roja loca, ¿sabes? Pero sí lo permiten. No pueden no permitirlo. Hay que equilibrar el sistema. Finalmente, tenemos que dar apariencia democrática a todo. No creo que vivamos una democracia exactamente, pero se parece. Y la apariencia democrática no se puede romper. Y ahí está el papel de los medios de comunicación y cómo se les permite más o menos ir colando cierto Por mensaje. ejemplo, este discurso, Este discurso yo lo digo En Francia- cada semana en la televisión. en Francia no se podría decir así Pero en Francia no habéis llegado al punto de pobreza de España. también. Pero el discurso tipo jojo de izquierda veritablemente no le No. dejan, sino como explican que sí, habla, pero nada más. Sí, pero en España, ¿tú te acuerdas del movimiento de los indignados? Sí, sí. Hubo un momento que estuvo así de la revolución. De una revolución fea, dura. Es decir, la gente salió a la calle porque no tenía nada. Nada es nada. Cuando a mí me echaron de mi casa, yo me fui con mis 2 hijos a la calle y yo no tenía dónde dormir con mis 2 niños. Y yo era clase media. Yo era una directiva de una empresa de comunicación, yo había vivido muy bien con mucho dinero, una mujer educada, tenía 8 libros publicados, premios literarios, y me encontraba sin techo. Y como yo, cientos de miles de ciudadanos y familias. Bien, o permites que cuele una esperanza, ahí está Podemos, ahí está mi discurso, ahí están los programas de televisión, o permites eso, o eso se te rompe. ¿Qué pasa? Cuando aparece Podemos y da una cierta esperanza, cuando aparecen este tipo de discursos en la televisión, cuando este discurso cala, la calle se desinfla, la calle baja el tono, porque parece que puede suceder algo. Sí. Soy un gato pardo. Tú no creas en la violencia. Yo creo en la violencia, por supuesto. Creo que la violencia que han ejercido contra mí y contra mis hijos es imperdonable. Y tú, Y respondo a ella con la violencia de mi pensamiento, que es mucho más bestia que la violencia de las armas. sí. Yo no creo en las armas. Creo, por supuesto, en la violencia. Creo que la violencia que ejercen los estados, creo que la violencia que ejerce Europa contra su población es mucho más bestia que las armas. Creo que la violencia que ejercen Estados Unidos y Europa contra el Próximo Oriente y contra África es mucho más terrible que las armas. Creo que la violencia está en el hambre. Y la violencia económica, ellos han aprendido que la violencia económica es mucho más efectiva que la dictadura. Y nosotros no lo hemos aprendido. Tú has retomado un tipo de literatura que habías hecho el Jack London o el George Orwell en esta línea así de describir la pobreza. Con la distancia que me... Pero está bien porque marcas la historia de la literatura para esta tradición de nueva porque estamos basculando este siglo XIX.2. Sí, sin duda, sin duda. Tú fíjate, todo ha evolucionado durante el siglo XX. Cuando acaba el siglo XX, la medicina, la sanidad, la tecnología, los transportes, el medio ambiente, todo ha mejorado excepto 2 cosas que se van a pique, que empeoran, que es la situación de los trabajadores y la violencia contra las mujeres. Eso va a peor. Acaba el siglo XX, empieza el XXI y se rompe, y es peor. En este momento en España, los derechos de los trabajadores por los que se luchó a principios del XX, ¿te acuerdas? Sacco y Vanzetti, los sindicalistas del 19, toda la lucha obrera del 19 y del 20, en este momento ha desaparecido en España. Nadie espera trabajar 8 horas.
Nadie espera tener un sueldo de más de 600, 700 euros. Nadie espera tener fin de semana, ni descanso. Nadie espera tener vacaciones. Nadie espera tener un contrato. Nadie espera saber quién le paga. Ni era un sueño. Nada, ni lo esperan. No lo quieren. Y cuando tú dices, esto no es trabajo, esto es esclavitud, te dicen, bueno, pero algo es algo. Sí, sí. Ese discurso lo han colocado ellos. Insisto, y son formas de violencia económica que se han ensayado en África durante todo el final del siglo XX y se ensayaron en Latinoamérica. Y bueno, tú políticamente, antes de 2008, ¿tú eras una burguesa de derecha o ya estabas de izquierda? Yo siempre he sido una roja de izquierdas, solo que antes era rica y ahora soy pobre. Claro, bueno, tampoco soy tan pobre ya, pero no, la cuestión es, yo siempre he sido así. ¿Sabes qué pasa? Que a mí me educaron como católica. Y cuando te educan como católica, España es un país ¿sí? muy católico. Cuando te educan como católica y pierdes la fe, solo puedes ser marxista. Evidentemente. Claro, entonces yo, la igualdad de los humanos, la bondad para el otro, claro, si te quitan la fe y ya dices que se joda a Dios, pues ¿qué vas a pensar? Pues que eres marxista y que todos tenemos los mismos derechos. Entonces entonces empecé a estudiar el marxismo. Y yo, digamos que soy marxista desde los 20 y tantos, desde los 20 y pocos. Lo que pasa que antes la lucha por los derechos era una lucha sofisticada. Por ejemplo, luchábamos porque las mujeres tuvieran derecho a tener el mismo sueldo que los hombres, que no lo tenían, porque las grandes empresas tuvieran guarderías, porque la guardería pública fuera gratuita para que las mujeres pudieran trabajar, porque los centros cívicos, lo público, tuviera centros donde mejorar la calidad de vida de los inmigrantes. Ahora no, ahora vamos a mordiscos, luchamos porque los comedores sociales de la iglesia que dan de comer a los niños no se cierren en verano. Esa es nuestra lucha ahora. Porque en España hay 3 millones de niños, hoy, 2015. No en el Congo, no en Burundi. En España hay 3 millones de niños que no pueden comer cada día 2 comidas. 3 millones. Y está aquí al lado España. Y eso no se dice. Y sobre todo no es una falta de producción en España. España produce largamente de que no recer la gente. Pero España, Europa, y además es que si tú miras en los últimos 5 años, las grandes empresas, las grandes fortunas y los bancos han multiplicado sus beneficios. Es mentira. Es decir, la riqueza ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Sí, es como todo. La riqueza, lo que se hace en esta crisis es cambiarla de manos. Es decir, no ha habido una guerra, no ha habido una sequía, no ha habido una erupción volcánica, no ha pasado nada más que se han hecho unas leyes que han cogido el dinero de todos y se lo han dado a unos pocos. Lo único, Marx lo llamó redistribución de la riqueza, solo que lo hizo al revés. Cogió las de los ricos y la repartió. Y dijo, bueno, aquí hay que pagar impuestos. ¿Qué pasa? Que en España los ricos no pagan impuestos ya, en Europa los ricos no pagan impuestos, toda la riqueza europea se va a paraísos fiscales, con lo cual nadie reparte. Y la mayoría de la gente cada vez tiene menos, y una pequeña minoría cada vez tiene más. Y esto es tan de cajón que me sorprende que no salgamos a la calle a comérnoslos. Sí, no nos queda que los ricos a comer. Y son grasos. Claro, están gordos, tienen hijos estupendos. ¿Te acuerdas de Jonathan Swift? Sí, una discreta proposición se llamaba. Cuando decía que había que comer los pobres, a los hijos niños, de los pobres. Sí. Porque así, 1, había menos hijos de pobres, 2, equilibrábamos la natalidad y 3, comíamos, claro. Bueno, pues podríamos hacer lo mismo, pero al revés. Sí, evidentemente. ¿Por qué no? Tú dices que estás marxista, no has pensado al anarquismo. Sí lo he pensado. No soy marxista, avant la lettre. Sí. Digamos que tengo una inspiración marxista e igualitaria. Es que yo creo que hay... Yo no creo que el hombre sea bueno por naturaleza. Tú estás voltairiana. Sí. Los anarquistas creen que todo funcionará bien porque la esencia humana es buena y generosa. Yo creo que los hombres son los hijos de puta. Todos. Los hombres y las mujeres son una banda de grandes hijos de puta. Con lo cual, si los dejamos así,
se comen. Entonces unas ciertas normas que llamábamos civilización, llamábamos contrato social. Y ahí hay una ruptura bestial, porque el contrato social es aquello por lo que tú y yo y nosotros nos juntamos a vivir en una sociedad y nos dotamos de unas normas. Es decir, si el semáforo está rojo, no pasamos. Si el semáforo está verde, pasamos. Si tú tienes este pantalón, yo no te lo quemo. Y además, si tú tienes una hija, yo no la violo aunque esté caliente. Bien, es una. ¿Por qué? Porque, por el contrario, tú me ofreces dos cosas. Algo con lo que ganarme la vida, un pequeño trabajo y un techo. A cambio de tener ese trabajo y ese techo, yo respeto las normas. Ese es el contrato social más básico. Bien, a mí me han quitado la manera de ganarme la vida y el techo. ¿Por qué no debo quemarte los pantalones y violar a tu hija? Porque no tiene hija. Bueno, porque no tiene hija, pero si la tuviera. Es decir, claro, si se rompe esa parte del contrato social, sí. ¿Por qué deben? ¿Por qué debemos respetarlo para que tú sigas ganando dinero? Sí, es eso. Es muy divertido. Es que los ricos, la clase alta, si se puede hacer, se extrañan de la violencia de los pobres a momento. Siempre. Siempre, además les resulta como sucia. Sí, la suya es sucia. Es como Georges Sorel, que es el inventor de la violencia en política, claro. Que ya los socialistas a la asamblea le decías que ya sus libros sobre la violencia... Claro. La violencia social no es útil. No es útil y molesta mucho, claro, molesta mucho porque no pueden acumular sus pequeñas huchas de monedas. Pero esto que se está rompiendo finalmente en unas sociedades tremendamente privilegiadas. Es decir, sí. Hablo de la pobreza en España. España sigue siendo una sociedad tremendamente privilegiada, como lo es Francia, como lo es Alemania. Estamos siendo penetrados por aquellas sociedades que ya no son tan privilegiadas. Sirios, libios, palestinos, iraquíes, afganos, el Sahel, Congo, Mali. Bueno, eso no va a haber quien lo pare. Eso no lo vamos a poder parar, porque las comunicaciones se han multiplicado y nosotros seguimos robándoles y seguimos alimentándonos gracias a que ellos mueren. Eso no va a poder pararse. Y todas las guerras que Europa y Estados Unidos han financiado y promovido en Irak, en Siria, en Libia, en Egipto, tendrán su respuesta y es normal. Tú no puedes destrozar poblaciones enteras y luego negarles incluso el pan. Sí. No puedes, por una razón básica, por sentido común. Entonces, el problema de esta gente es que se hace rico y corre, se hace rico y corre, se hace rico y corre, y lo que venga detrás no le importa. Bien, pues detrás viene que hay que pagar cuentas. Ya para el medio ambiente. Claro. Bueno, el medio ambiente ya ni hablamos, claro. El medio ambiente es cosa de ricos. Nosotros hablábamos del medio ambiente cuando éramos ricos. ¿Quién va a hablar del medio ambiente ahora? La gente se va a acabar comiendo los pinos. Claro, la ecología es una preocupación de sociedades muy ricas. Sí, evidentemente. Desde el momento que tú eres muy pobre o pierdes la casa o pierdes el trabajo, te importa un pito que se deshiele el Ártico. Lo que te importa es que tu hijo tenga una sardina para comer al día siguiente. O sea que fíjate que la ecología ya es como el siguiente paso. Sí, y la literatura en todo eso. Una pequeña idiotez. No, la literatura es el espejo en el que mirarnos. Yo defiendo la cultura con uñas y dientes porque o dejamos el relato de esto escrito o no sabremos lo que ha pasado. Es decir, uno aprende sobre el relato que queda de los hechos. Mi obsesión y mi mayor empeño es que de esto quede algo escrito, narrado, dicho, para que no se vuelva a repetir. Que podamos incluso ahora mismo mirarnos en ese espejo y decir, ¡oh! Esto somos. Sí. En esto nos hemos convertido. Porque fíjate lo que era Europa. Europa era una idea, podría haber sido estupenda. Una sociedad más culta, con otra carga histórica, democrática que los Estados Unidos y sin embargo unida. Y fíjate lo que se ha convertido. En una cuna de verdaderos hijos de puta cabrones, miserables, que han conseguido que nosotros seamos miserables. Que miremos cómo ponen vallas con alambres y sigamos callados. Es decir, nos están haciendo daño.
Pero- Creo que tiene que quedar constancia del daño que nos hacen. Y esa constancia es La peste de Camus, o es Primo Levi, etcétera. Esto te cuento. Justamente, esos hombres han escrito, Hannah Arendt ha escrito, muchos han Hannah escrito Arendt, y efectivamente. han escrito George bien, Orwell, tú has hablado, claro. pero Steinbeck. la experiencia no se transmite, sino nos recuerda, al primero pobre nos recordamos de Tortilla Flat, Claro, de Steinbeck. Tortilla Flat. Sí se transmite. Si no, en este momento estaría gobernando en España el franquismo y en Francia Marine Le Pen. Mm. Lo único que frena a Le Pen es que sí se transmite y que hay una capa de la población que todavía se niega a nombrar a la bestia. Y la bestia está, porque todo lo que ha pasado puede volver a pasar. Sí. Todo lo que ha hecho el hombre puede volver a suceder. Lo peor, los desaparecidos, los campos de concentración, las peores dictaduras, la guerra, puede volver a pasar. ¿Por qué no pasa? ¿Por qué todo este final del siglo XX y principio del XXI finalmente tiene algo contenido? Porque la sociedad es más culta, por la educación. Sí, y la A mí no me educación cabe- se va no me cabe también. ninguna duda. Sí, pero hay algo, hay un sustrato que queda, hay algo que queda. Hay un impacto como el mainstream, como se Sí, se dice, sobre la población de los niños. La generación, yo diría la nuestra, Sí. es el que cierra la puerta. Después hay gentes que son diferentes. Sí, no lo sé. No lo sé, lo que sí No sé- lean, Sí. no se ocultan, son como se llama Uliso. En Uliso se comen flores. Bueno, no leen a la manera que leíamos nosotros, pero sí se informan. No leen, pero sí se informan. Y finalmente heredan nuestra manera de pensar. Tú fíjate que en España es un país profundamente inculto, dentro de Europa. En España se ha quedado sin trabajo 6 millones de trabajadores. Y otros 10 millones se han quedado con trabajo, pero con ese trabajo no pueden comer. No ha habido ni un brote racista. Hablamos de un país donde peruanos, ecuatorianos, colombianos, marroquíes, tunecinos, pakistaníes están en todas las calles. Donde hubo el atentado del 11M, que saltaron por los aires los trenes. Ni un ataque racista en las calles. Eso no pasa en Alemania. En Alemania sí hay. Yo creo que España se ha blindado contra eso. ¿Cómo? A través de la educación, a través del relato de lo que sucedió. Y parece que no pasa nada, pero eso pasa. Y es tremendamente importante que en los últimos 10 años en España no haya habido ni un solo ataque racista. Ni siquiera una mención. Nadie ha nombrado eso. Había hace 10 años al sur, Andalucía, había, Sí. Cuando contra los empezaron allá- marroquíes. Claro, sí, pero fíjate, de eso hace 25 años casi, 20 y Sí. tantos, sí. Hace 20 y tantos años y no ha vuelto a suceder. Y sobre todo no ha sucedido con la pobreza. Nadie, Sobre todo. nadie ha equiparado la pobreza o la inmigración a aquellos que venían de fuera. Nadie. Mismo los franquistas, yo quiero decir Jara y el PP. Los franquistas son franquistas, por supuesto. Son franquistas. Ese partido lo montó un ministro de Franco, que aprobó ejecuciones y aprobó muerte. Ni siquiera ellos. Ahora hay uno, por primera vez, hay uno de los líderes del PP que empieza a decir eso. Por primera vez. Pero la población no le responde. Va bien, no son tontos, sobre todo los que se han comido y se sabe. Lo tienen todo. Sí. Lo tienen todo. Se lo han quedado todo. Última, Con la ayuda de los socialistas. evidentemente, son de derecha los Es una socialistas. construcción conjunta. Última pregunta. ¿Cómo veas la eventual independencia de Cataluña tú? Como la construcción de una panda de nacionalistas de derechas que han robado todo y ahora quieren independizarse para que la población no lo note. Bueno, es claro.
Claro y directo. conciso. Quien está liderando este proceso independentista es un partido llamado Convergencia y Unió, que es derecha nacionalista patriota. Algunos de ellos muchos de ellos procedentes también del franquismo español, que nunca fueron independentistas y que cuando vieron que se iba a descubrir todo lo que habían robado y la corrupción que tenían dentro, decidieron hacerse independentistas y crear un discurso repugnante, sentimental y vergonzoso. Y el problema es que se unieron a ellos ciertos sectores de la izquierda clásica catalana. A mí la independencia no me importa, me parece estupendo que un pueblo quiera independizarse, sobre todo yo también me iría de España. Como marxista, evidentemente, Claro, es que internacionalista. Claro, es que no me interesa, no me importa mucho. Ahora, que aquellos que lideran el proceso de independencia sean los mismos que han destruido la sanidad pública, han destruido la educación pública, se lo han quedado todo y han mejorado solamente las condiciones de vida de la banca, ¿qué me cuentas? Cristina Fallera, gracias. Gracias a ti.